aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué tal si tú empiezas a abrir hoy tu corazón? Y si hay algo de carga hacia un hermano tuyo, le pidas perdón a Dios. Si tú estás ofendido con él, ora por él y dile: Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Nacimos, nos criamos en el mismo hogar, pero los destinos no son los mismos. El destino para cada hijo lo establece Dios. El destino para la vida de José la estableció Dios. El destino para la vida de Abraham. Abraham también tenía otros hermanos y Dios le escogió a Abraham. Por eso este tema se llama elegidos. Porque las familias, escúchame bien, la familia y los padres tenemos que aceptar para qué Dios ha elegido a cada hijo. Ay, no, es que es mi favorito, entonces yo quiero que no, es lo que Dios determine. Y ahí eso se llama también someterse a la voluntad de Dios como familia. Hijo, tú tienes que aceptar la voluntad del Señor. Dios ha elegido a tu hermano, Dios ha elegido a tu hermana para eso. Vamos a apoyarlo. Qué bendición, qué honra. Es en la familia, escúchame bien, es en la familia donde yo sé verdaderamente si yo soy capaz de someterme a la voluntad de Dios. Es en mi propia familia donde yo entiendo que yo respeto a Dios, porque empiezo a honrar a mis padres, aunque hayan cosas de ellos que no me gusten, pero me someto a Dios, porque dice: hijos, honrad a tus padres. Es que me habló mal, es que mi papá es así, mi mamá es así. No, honralo. Ahí yo empiezo a someterme a Dios. Hermanos, una persona que no se somete a Dios, guardando los principios de Dios en su propia casa, le digo, lo que vaya a hacer a la iglesia es pura falsedad e hipocresía. Por eso Dios está desenmascarando ese falso evangelio en donde en la iglesia soy uno y en la casa soy otro. Si usted no respeta los designios de Dios frente a sus hermanos en la sangre, no me diga que usted después va a saber trabajar en equipo con sus hermanos en la fe. No es capaz, porque usted ya está lleno de celos y de envidia, porque Dios le dio un don a su hermano en la sangre diferente al suyo. Por eso Dios, iglesia, está trabajando con nuestro corazón y con nuestras familias. Señor, acepto tu voluntad. Tú llamaste a mi esposa para esto, tú llamaste a mi esposo, acepto tu voluntad. Tú llamaste a mis hijos para esto. ¿Cuál es el área de esto? Empiezo a trabajar juntamente con Dios, a potencializarlo. Y es cuando yo me abandono en los brazos de Dios. Y empiezo a pedirle: Señor, establece tu reino, tu voluntad y tu propósito en mi casa y en mi familia. Es que yo soy capaz de ir a establecer eso a la iglesia. Soy capaz de respetar la autoridad de Dios. Y esa autoridad de Dios que yo respeto en mi casa, la voy a respetar en la congregación. No de fachada, eso ya no más fachadas. Ya no más fachadas. Que lo que se forme en nosotros sea algo verdadero y genuino, que se ha formado desde mi misma casa. Vamos lento, pero vamos firmes y con verdad. Así más o menos termina la historia. Se la puede leer toda. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a Josué, te ruego que perdones ahora la maldad. Ellos no habían arrepentido. Ellos seguían con el mismo odio hacia José. Esto es muy fuerte. Y le estaban mintiendo otra vez a José. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de su padre. Y José lloró mientras hablaba. En el corazón de José, después de tantos años, seguía la misma herida. Y en el corazón de los hermanos de José, después de tantos años, seguía el mismo odio. Pero tiene que llegar un día en donde con que uno se rinda para hacer la voluntad de Dios, el ciclo de maldad se rompe. Y lo bonito de esa historia es que ellos pudieron ver el amor de Dios en José. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Ellos estaban asustados y dijeron: hermano, es que el trato de Dios con José fue tan fuerte que haga de cuenta
Vamos a hacer un ejemplo de eso. Que usted llegue de inmigrante a Estados Unidos sin papeles y termine siendo el vicepresidente de Estados Unidos. Eso fue lo que Dios hizo con José. O sea, José permitió que Dios tratara tanto su vida, su corazón, para que ese sueño, esos sueños y esos planes, esa túnica de colores, un día que fue rasgada, fue rota, esa túnica volvió a ser puesta en él. Pero ¿sabe quién se la puso? El mismo Dios. Ya se la pone el mismo Dios a un corazón que se había dejado tratar por él y que era un corazón humilde. Y Dios sabía que el corazón de José era capaz de perdonar a sus hermanos. Por esa historia es tan bonita. Es tan bonita. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José ya había muerto al orgullo, ya había muerto a ese ego de esa túnica de colores. Y ahora la túnica se la había puesto el mismo Dios. Y Dios lo puso a él por encima de sus hermanos. Hay momentos en donde Dios te puede poner a ti por encima de tus hermanos, pero no en superioridad, sino darte una capacidad en donde tú puedas ayudarlos a ellos, que fue lo que Dios hizo con José. Porque esa superioridad no era para la vanagloria de José, esa superioridad que Dios puso, que llevó a José de ser un simple inmigrante a ser el vicepresidente de la nación más poderosa. Pasar de ser el inmigrante que pasó de espaldas mojadas, como le dicen en Estados Unidos, a terminar siendo el vicepresidente de Estados Unidos. Eso fue lo que pasó con José, literalmente. Pero Dios, cuando tiene un plan y un propósito con uno, no es para que uno presuma y le diga ahora sí yo, mira, si ve que el sueño cumplió. No, Dios lo hizo con un plan y un propósito, y era salvarlos a ellos mismos. Mira el amor de Dios. Dios, cuando elige a alguien para algo grande, no es para que esté presumiendo y se sienta superior. Cuando Dios nos elige para algo grande, es para que seamos instrumento de salvación y de bendición para otros. Pero Él necesita corazones humildes para cumplir esos planes y ese propósito. Vosotros pensaste mal y vinieron, versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Qué bonito. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. A Dios sea la gloria. Ese plan de Dios, ese instrumento de Dios, esa túnica de colores, simplemente era para salvar a la propia nación. Y yo hoy te digo, Dios te ha escogido para algo grande. Pero cuando Dios nos escoge para algo grande, es para que nosotros terminemos siendo de bendición para otros. Y en ese plan grande y eterno que Dios tiene para cada uno, no hay egoísmo. Tú no pienses que Dios te ha escogido para algo grande, para que tú estés presumiendo y a otros y fardándole y mostrándole que tú tienes lo que ellos no tienen. Dios nos escoge para que nosotros seamos instrumento de bendición a otros, para que nosotros seamos instrumento de salvación. Jesús fue escogido, fue elegido, fue profetizado sobre él para que él fuera instrumento de salvación. Por eso José es una tipología de Jesús. Y así como Dios escogió a Abraham, como Dios escogió a Isaac, como Dios escogió a Jacob, como Dios escogió a José, al mismo Jesús, a David, a todas las personas que Dios nos escoge para un plan y un propósito, es para que seamos de bendición para otros, no es para tu vanagloria. Por eso hoy, qué bueno terminar orando por las familias. Y si tú has menospreciado a tus padres, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu familia, ¿qué familia tengo? ¿Qué familia me ha tocado? ¿O te has creído mejor? ¿O has querido ayudarlos a tu manera o tus fuerzas? ¿Qué tal si hoy le dices y te rindes al Señor? Nos rendimos a Él y le dices: Señor, heme aquí.
para que tu plan y tu propósito se materialice en mi vida y en mi familia. Y que tú me permitas ser ese instrumento de salvación, esa arca, esa puerta de salvación. Que todos los dones, que todo lo que tú me des sea para bendecir a otros. Si tú anhelabas predicar, si tú anhelabas una posición de autoridad, de relevancia, de reconocimiento delante de otros, detrás de eso tiene que haber un anhelo de servir a los demás, no de llevarte tú ninguna gloria. Ahí vemos a un José con un corazón humilde, aunque era el vicepresidente de la mayor potencia del mundo. Mira lo que le dice a los hermanos: ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Al Señor sea la gloria. Dios escogió a José para una salvación de toda su casa. Si Dios te ha escogido, es para que tú seas de bendición para tu casa. ¿Qué tal si tomamos estos últimos minutos? Ya llevamos un minuto más, pero yo sé que el Espíritu Santo quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Y si tú te has lamentado, te has criticado, te has quejado de la familia en que naciste, pídele perdón a Dios.